Historia de las telecomunicaciones. Los primeros pasos en las telecomunicaciones. En los años 3500 a.C., solo había comunicación a partir de signos abstractos, dibujados en papel hecho de hojas de árboles. Hacia 1184 a.C. ya se podían transmitir mensajes a distancia con señales de fuego. El antiguo imperio romano y griego poseían muy buenos sistemas de este tipo. Hacia los años 500 a.C., dos ingenieros de Alejandría, Cleóxenos y Demócritos, usaban un sistema de recepción y transmisión de información solo en la noche. El sistema constaba de dos caminos separados por una colina. Dependiendo de cuántas antorchas y cómo fueran acomodadas en la colina, el mensaje podría ser leído. Luego nacieron otras formas de comunicación, donde las personas se situaban en sitios altos y transmitían la información a otros a través de gestos hechos por el movimiento de sus brazos, hasta que la información llegaba a su destino. Hacia los años 360 a.C. fueron creados los telégrafos de agua, que almacenaban información detallada y luego se transmitía por señales de humo o fuego. La idea era poder almacenar las señales de los telégrafos de antorcha para que pudieran ser leídas posteriormente. Esto se llamó telégrafo hidroóptico y constaba de una serie de barriles llenos de agua hasta determinado nivel y se tapaban o destapaban de acuerdo a la señal de fuego que correspondiera. En los años 150 a.C. habían cerca de 3000 redes de telégrafos de agua alrededor del Imperio Romano. No solo los indígenas usaban señales de humo para intercambiar información, pero también en los años 150 a.C. los romanos trabajaron este tipo de transmisión y tenían telégrafos de humo por una longitud total de 4500 kilómetros. Estos se usaban ampliamente para señalización militar. En el año 500 después de Cristo, el astrónomo Aryabhata de India desarrolló el sistema de numeración decimal, con el cual logró encontrar la facilidad de representar números largos con la adición de ceros decimales. En el año 1794, cuando la Revolución Francesa, fue necesario inventar un nuevo sistema de comunicación. Fue entonces cuando Claude Chappe desarrolló el telégrafo óptico, con su propio alfabeto. Este dispositivo consistía de una columna con dos brazos móviles y un rayo de luz atravesada a la estructura. Con las combinaciones de los rayos de luz era posible mostrar diferentes cuadros que incluían como 196 caracteres. Los principios de las telecomunicaciones eléctricas. En 1729, Stephen Gray descubre que la electricidad puede ser transmitida. En 1750, Benjamin Franklin, con su famoso experimento de la cometa, estableció la ley de la conservación de la carga y determinó que debían de haber cargas positivas y negativas. En 1780, Charles Augustin de Coulomb midió fuerzas eléctricas y magnéticas utilizando una balanza de torsión que él mismo inventó. En 1801, en la Academia de Ciencias de París, Alejandro Volta, físico italiano, presenta su invento llamado la pila de Volta. En 1809, el alemán Samuel Thomas Soemmerring inventó el telégrafo electroquímico, cuyo principio se basaba en convertir agua en hidrógeno y oxígeno con electricidad. En 1819, Hans Christian Ørsted encontró que un hilo por el que circulaba corriente hacía que se desviase una aguja imantada, demostrando que la electricidad podía producir magnetismo. Antes se consideraban fenómenos independientes. En 1820, André-Marie Ampère amplió las observaciones de Ørsted, inventó una bobina consiguiendo la magnetización. Casi simultáneamente, George Simon Ohm publicó su ley que relacionaba la corriente, la tensión y la resistencia. En 1831, Michael Faraday demostró que un campo magnético variable podía producir una corriente eléctrica, utilizando para ello un imán en movimiento y viendo la corriente inducida en un hilo próximo. De 1833 a 1837, Carl Friedrich Gauss y Wilhelm Weber inventan varios telégrafos electromagnéticos. Weber realiza una conexión entre Göttingen Stuttgart y la universidad con dos alambres. En 1835, Carl August Stengel tratan de usar rieles para la transmisión de señales. El gran problema fue el aislamiento. En 1840, la primera patente de Morse. En 1842, Joseph Henry, inventor de la telegrafía de hilos, demostró que con un circuito de descarga podía magnetizar agujas situadas en el sótano, 2 pisos más abajo. Utilizando un hilo vertical detectó rayos a una distancia de unos 12 kilómetros. 1844. Samuel Friedrich Brice Morse, nacido en 1799,
1891 en Charleston, Estados Unidos, perfeccionó en este año su código Morse para telegrafía, después de su presentación al mundo en 1835. Gracias a este avance se realiza la primera transmisión telegráfica entre Washington y Baltimore el 14 de mayo de este año. El mensaje fue pasaje bíblico. En 1849 fue construida la primera línea de larga distancia para transmisión telegráfica entre Berlín y Frankfurt. Parte del cableado se hizo bajo tierra y el resto aéreo. En 1850, a través del cable marino se logra enlazar a Inglaterra y Francia. En 1851 se instalaron las primeras alarmas de incendio por cable en Berlín y Múnich por la firma Siemens & Halske. En 1853 se inventa el telégrafo por cable para transmisión simultánea en ambas direcciones. Se usa el método de compensación propuesto por el físico austriaco Julius Wilhelm Gintl. 1858 hay comunicación eléctrica entre Norteamérica y Europa. 1861 Philipp Reis demostró a varios profesores alemanes su invento, el primer teléfono con posibilidad de transmisión de 90 metros. 1866 el primer cable submarino transatlántico hace posible el telégrafo transatlántico entre Estados Unidos y Francia. En 1874 se inventa el código de Émile Baudot utilizado en las primeras transmisiones telegráficas y radioeléctricas. Para esto, en 1875 Edison descubrió que las chispas de los interruptores eléctricos producían radiaciones. En 1885 patentó un sistema de comunicaciones utilizando antenas monopolo con carga capacitiva. En 1876, el 14 de febrero, Alexander Graham Bell patenta el primer teléfono. Este sistema estaba compuesto de micrófono y parlante, casi al mismo tiempo. 1877 se instala la primera línea telefónica en Boston Somerville. Para esto, en 1878 se instala la primera central telefónica en New Haven, Estados Unidos. En 1880, Thomas Alva Edison descubre en una lámpara de incandescencia el fenómeno de emisión en un filamento caliente. En 1882, Nikola Tesla construye un sistema de potencia alterna para reemplazar los generadores y motores de corriente directa que se encontraban en uso. Para esto, Edison en 1883 descubre el efecto Edison, sobre el que se basa la electrónica moderna. En 1884, el investigador italiano Temistocles Calzecchi Onesti establece los fundamentos científicos del quasar. En 1886, los datos para procesamiento del censo de Estados Unidos son almacenados en tarjetas perforadas. En 1891, el físico francés Edouard Branly construyó el primer receptor de ondas electromagnéticas, al que denominó quasar. Consistía en un tubo lleno de limaduras de hierro conectado a una pila y un galvamento. Para esto, en 1892, se logra el primer intercambio telefónico automático usando marcación sin operadora. Para 1896, Marconi patenta un dispositivo de perfeccionamiento en las transmisiones de impulsos y señales eléctricas, con lo que se evoluciona la radiotelegrafía. En 1897, Oliver Lodge patenta una serie de importantes avances: los dípolos bicónicos, las cargas inductivas, la sintonía con circuitos resonantes. Para 1897 se instala la primera estación Marconi en la isla Whidbey. Para esto Marconi ya se había vuelto muy importante, y en 1899, el día 28 de marzo, asombra con la primera comunicación por radio entre Inglaterra y Francia a través del Canal de la Mancha. Las primeras palabras fueron Branly, descubridor del quasar. Para 1889, las agrupaciones de antenas fueron propuestas por Sidney George Brown y James Murray, aunque los primeros experimentos no se produjeron hasta 7 años después. En 1899, la primera central atómica en Princeton, Estados Unidos, es llevada a cabo. Ya para 1904, John Fleming, colaborador de Marconi, utilizó por primera vez una válvula termoiónica para detectar señales de radio. Y ya en 1903 se produce la primera comunicación con un buque de pasajeros, el Louisiana, desde las bases de Boulder y Grace Bay. En 1905 las antenas habían evolucionado hacia un monopolo piramidal con carga capacitiva a 70 kHz en el lado británico y una estructura capacitiva con 200 radiales a una altura de 60 metros en Terranova.
Para 1906 se construye en América el primer sistema para transmisión de voz a través de ondas electromagnéticas. Ya para 1909 se produce el intercambio telefónico automático entre Berlín y Múnich, Alemania. A lo largo de 9 años, en el periodo comprendido entre 1910 y 1919, se caracteriza por la construcción de transmisores con grandes antenas de baja frecuencia y elevada potencia. En la década de 1910 a 1919 también se introdujeron nuevas técnicas, como las ayudas de la navegación, las comunicaciones con submarinos sumergidos y los sistemas de control a distancia. En 1910 se inventa el tubo de vacuum, dispositivo que permite transmitir voz a través de largas distancias y más de una conversación sobre el mismo cable. Ya en 1913 Meissner fabrica el primer oscilador, al igual que en 1914 en Estados Unidos se funda el ARL, American Radio Relay League, primera organización de radioaficionados de este país. Y es hasta 1919 que se descubre la memoria binaria, llamada conmutador, construido por dos triodos. Y es hasta 1921 que la TSF inicia en París los primeros ensayos de programas de radio para público, utilizando la Torre Eiffel como antena. Y es hasta 1922, un año después, que la BBC emitió su primer programa no experimental en noviembre, en España. La primera emisora fue Radio Barcelona, inaugurada el 24 de octubre de 1924. En 1925 ya existían 600 emisores de ondas medias. Y en 1923 se instala la primera central telefónica de larga distancia. Vladimir Zhurkhin patenta su invento, el tubo de rayos catódicos, usado más adelante como el principal elemento para la televisión. Ya en 1925 Braid y Tubb midieron la altura de la ionosfera, utilizando para ello un radar pulsado. Para esto llegamos a 1925, que es la televisión. Los primeros experimentos de televisión se iniciaron en Gran Bretaña. En 1925, John Leech Baird presentó un sistema de exploración mecánica de las imágenes. Ya en 1927 se produce el primer enlace continental mediante radio de onda corta. Y un año después, en 1928, el físico alemán Paul Nipkow, inventor de la televisión, realiza la primera transmisión inalámbrica de imágenes. El otro año, en 1929, Franklin desarrolló un radiófaro en Escocia. Se empezó a utilizar el sistema de búsqueda de dirección de Adcock, consistente en 4 monópolos. En 1928, Diamond y Dunn desarrollaron el primer sistema de aterrizaje instrumental. El desarrollo de las microondas, de 1930 a 1939. En los primeros decenios del siglo XX, las frecuencias de trabajo en las bandas LF, MF y HF hacían que las antenas tuvieran unas dimensiones mucho menores o comparables a la longitud de onda. En dichas bandas los circuitos se pueden considerar como de elementos concentrados. Las bandas de microondas no están claramente definidas, pero se entiende que empiezan a partir de UHF. Para 1930, Walter Scorfield y otros físicos descubrieron el mecanismo de los semiconductores. Se inventó el LED, rectificadores y celdas fotovoltaicas. El físico alemán Fritz Schroeder patentó un sistema que mejoraba la calidad de video. En el año 1930 se detectó por primera vez un avión en vuelo de una forma accidental. Para 1931, la primera transmisión electrónica de imagen de televisión en Berlín, Allen Dumont inventa un osciloscopio. Para el año de 1931 se estableció un enlace entre Francia y Gran Bretaña utilizando antenas reflectores a 1760 microfarad. Para 1932, de los laboratorios de ARL en Estados Unidos, sale el prototipo del receptor superheterodoxino de James Lamb. El día 26 de septiembre comienzan las emisiones experimentales de EAQ Madrid, la primera emisora de radiodifusión de onda corta de España. Para 1932 empieza el radar. Ya se había perfeccionado el sistema de radar en el LRL y podían detectar aviones a una distancia de 80 kilómetros de transmisor. Las primeras experiencias con un radar pulsado en Estados Unidos se realizaron en NRL en abril de 1936 con un sistema a la frecuencia de 28.3 MHz y un ancho de pulso de 5 microsegundos. Para 1935, en Gran Bretaña se iniciaron los estudios sobre el radar cuando se propuso a Sir Robert Watson
la construcción de un haz destructor con ondas de radio. Para el año de 1938 se tenía en funcionamiento el famoso sistema de radar Chain-Home a 25 MHz, con un total de 5 estaciones costeras. En Alemania se detectaron barcos en 1938 con un prototipo de radar llamado Frey A. La frecuencia de trabajo era de 125 y el alcance era entre 30 y 60 kilómetros. A partir del año 1930 empieza a aparecer la radioastronomía, que quiere decir las interferencias que se producían entre las comunicaciones de LF, especialmente en el verano, hicieron que los laboratorios de la Bell encargaran a Karl Jansky en 1930 un estudio para que determinara dichas direcciones, a fin de diseñar las antenas con nulos en ellas. Para 1938, Claude Reber construyó una antena parabólica de 9 metros de diámetro, que funcionaba en la banda de 2 metros, con la que estableció los primeros mapas de cielo. Para 1935 se construyen los primeros cables coaxiales y multipar para propósitos de comunicación. En el año 1936, el ingeniero norteamericano Armstrong desarrolla los estudios técnicos para la puesta en práctica de la FM. Fue desarrollado el primer modelo de la calculadora programable SUSE Z1 por el ingeniero alemán Konrad Zuse. Esta calculadora solo trabajaba con elementos mecánicos. Para 1936, las primeras transmisiones experimentales de la TV electrónica se realizaron durante los Juegos Olímpicos de Berlín en 1936. Las emisiones regulares de la BBC comenzaron en el mismo año. Para 1937 es desarrollado el Turbo Klempner Reflex para generación de señales de microondas. Y en el año 1938, el alemán Werner Flechsig tiene la idea de construir tubos de rayos catódicos a calor. Después de esto viene la Segunda Guerra Mundial, que abarca de 1939 a 1945. Supuso un esfuerzo considerable en el desarrollo de todas las tecnologías asociadas a las comunicaciones y a los sistemas de radar. Las investigaciones realizadas sentaron las bases para desarrollar futuros de sistemas de aplicación móvil. Durante la Segunda Guerra Mundial hubo un considerable esfuerzo en los sistemas de microondas para la aplicación a los sistemas de radar. Se usaron los reflectores, lentes, bocinas, que ya se habían diseñado a finales del siglo XIX para demostrar las teorías de Maxwell. Durante esta época se utilizaron las guías de onda abiertas para alimentar reflectores o lentes y las bocinas como radiadores poco directivos. También se desarrollaron las bocinas con dos modos para controlar la distribución de campos de apertura. Para 1940 fue descubierto el magnetrón en Gran Bretaña por Bott y Randall. Dicho descubrimiento permitió el desarrollo del radar en ondas centímetras. Para 1936, la RBC inició la emisión de TV utilizando sistemas mecánicos y electrónicos. Pronto se demostró la superioridad de los sistemas electrónicos. Y después de esto, en 1939, la NBC comienza la difusión de señales de televisión comercial. Un año después, en 1940, es instalado el primer servicio de radio-teléfonos por Deutsche Reichspost entre Berlín y Nueva York. Para 1941 se desarrolla la calculadora SUSE Z3, que incluía alrededor de 600 reglas para cálculos y 200 reglas para memoria. Trabajaba con el código binario Leibniz. Son probados en Estados Unidos los primeros programas de TV a color. Ya para 1942 se inventa el cassette para grabación magnética de audio. 2 años después, en 1944, en Estados Unidos se diseña el primer computador programable llamado Mark I. Un año después, en 1945, Arthur C. Clarke propuso en 1945 la utilización de satélites geoestacionarios para los sistemas de comunicaciones de cobertura mundial. Después de 1946 se produce la radioastronomía, que tras la Segunda Guerra Mundial se produjo un resurgimiento de la radioastronomía. Se construyeron grandes instalaciones de observación. La primera de ellas fue la de Manchester. En la actualidad destacan varias instalaciones como el del Instituto Max Planck de radioastronomía de 100 metros de diámetro y 3.200 toneladas. Puede funcionar hasta 30 GHz. En el mismo año, Hector y Moseley desarrollaron la primera computadora totalmente electrónica conocida como ENIAC, la cual contenía 150 rieles y cerca de 18.000 tubos. El consumo de energía era 150 kilowatts. Su peso era de 30 toneladas aproximadamente y cubría un área de 140 metros cuadrados, además de 1000 veces más rápida que Mark I. Y también en el mismo año comenzó la gran expansión de la televisión. Armstrong demostró la mejora de sonido en las transmisiones de radio utilizando modulación de frecuencia en la banda VHF.
Ya para 1949 se inventan las primeras tarjetas de circuitos impresos con el fin de facilitar la localización de los componentes y abaratar los costos de los equipos electrónicos. 2 años después, en 1951, Howard H. Aiken desarrolla el gran computador electromagnético. En 1954 se vuelve a introducir el radar. Se introduce la técnica MTI para la visualización de blancos móviles. Después, en 1954, se crea el primer radiotelescopio de 76 metros en Inglaterra. Un año después, en 1955, se instala el primer sistema de marcación telefónica a larga distancia en Basel, Suiza. Se descubre el diodo Beractor. Para 1956, Bell y Howell desarrollan la cámara de video electrónica. Para 1957 y la URSS fue lanzado al espacio el primer satélite por la URSS. Era una esfera con un diámetro de 58 centímetros y un peso de 84 kilogramos. Su nombre, Sputnik. Para 1958 se desarrolla el circuito integrado, primeras transmisiones de radio estereofónicas. Para 1960 la NASA de Estados Unidos puso en órbita a ECO-WIA, el primer satélite de comunicaciones. Era una gran esfera metálica de 30 metros de diámetro localizada a una latitud de 1600 kilómetros, que reflejaba las señales radioeléctricas que recibía. Para 1961, IBM Alemania introduce el concepto de teleprocesamiento. Los datos transmitidos serial o paralelamente a través de una línea telefónica pueden ser reprocesados directamente en un computador. Para el 20 de mayo de 1962, el satélite Telestar 1, puesto en órbita por 10 días, permite la primera transmisión de imágenes de televisión entre Estados Unidos y Francia. Un año después, en 1963, se lanza el Telestar 2. En el mismo año se desarrolló el diodo emisor de luz LED. Para 1963, el primer minicomputador comercial. En el mismo año se publica la teoría del filtro adaptado, que ya se había usado durante el periodo de la guerra. En la década de los 60 se introducían las técnicas digitales. Entre 1963 y 1964, los satélites SB-ENCON 2 y 3 fueron los primeros puestos en órbita estacionaria en 1963 y 1964. El primero de la serie falló durante el lanzamiento. La utilización era militar. Puesto que en 1964 en Estados Unidos el hospital de la Universidad de Nebraska fueron lanzados por un canal de radio satelital, empezando así la telemedicina. En 1964, ECO 2 fue lanzado el 25 de enero. Y para 1965 se logran las primeras fotografías del planeta Marte transmitidas del satélite Mariner 4. Comunicación comercial vía satélite. En 1965, el primer satélite comercial en órbita geoestacionaria fue el Intelsat 1, también llamado Early Bird. Fue lanzado el 6 de abril de 1965 y estuvo en operación hasta 1969. Para 1968, los satélites de la serie Intelsat 3 se empezaron a lanzar. Podían transmitir 1200 circuitos telefónicos y 2 canales de TV. Para 1971, los de la serie 4 se empezaron a lanzar en 1971 con 4000 canales y 2 de TV. Ya en el año de 1979 se crea Inmarsat, Organización Internacional de Satélites Marítimos, y permite la comunicación a través de satélite con barcos. Se utilizan satélites MAREX. Para el año 1981, la serie 5 se inicia con 2200 canales vocales y 2 de TV. Para esto antes, en 1966, el científico Charles Kao de Estados Unidos fue el primero en usar la luz a través de un conductor de fibra de vidrio para transmitir llamadas telefónicas. 2 años después, en 1968, se crea el fax. La firma electrónica alemana Grundig introduce el concepto de fototelegrafía al permitir la transmisión de imágenes a través de líneas telefónicas. Un año después, en 1969, nace el Internet, gracias al desarrollo de red de computadoras ARPANET por BP Al Gore. En 1960 se usó oficialmente el método de multiplexación por división de tiempo para intercambio telefónico. Un año después, en 1961, Rank Xerox colocan la primera telecopiadora en el mercado, desarrollo del microprocesador. Para 1972, primeras 2.839 conexiones de TV, cable, construidas en Estados Unidos. En 1974, primera calculadora programable de bolsillo lanzada por Hewlett-Packard. Un año después, en 1975, la compañía IBM desarrolla la primera impresión
impresora láser tipo IBM 3800. Sony saca al mercado el Betamax, se inaugura el Toronto, Canadá, el TV más grande del momento. En 1976, Siemens desarrolla el teletipo Motorola, introduce la tecnología TTL para desarrollo de nuevos microprocesadores. Un año después, fue el año con mayor número de lanzamientos de satélites de comunicación. Siemens empezó la producción en masa de las centrales telefónicas. Para 1978 se logró tener información acerca de la atmósfera de Venus, además de la primera fibra óptica puesta en operación en Berlín. Para 1979 se introduce el servicio de telefax en Frankfurt. Sony desarrolla el primer radiocassette. El 16 de julio se funda Inmarsat, Japan's Matsuya Inc., patenta la pantalla de televisión de cristal líquido. Ya en 1980 varias firmas japonesas lanzan al mercado los primeros receptores de radio, sin condensador variable de sintonía. Para 1981, Finlandia, Suecia, Noruega y Dinamarca crean el sistema NMT. Para 1981 se introduce la tecnología de sonido multicanal. Los primeros CD player y discos compactos se posicionan en el mercado. Para 1982 el nuevo sistema de teletipo llamado telefax se introduce en Alemania, Suecia y Gran Bretaña. Tiene capacidad de procesamiento digital y velocidad de transmisión de 1200 bits. Para 1983 es el año de los computadores personales, discos flexibles y dispositivos de almacenamiento de información. En 1984, por primera vez, imágenes de un cometa son transmitidas a la Tierra por un satélite. En 1985 se lanzan satélites para aplicaciones militares, aviones, misiles, etc. En 1986, la sonda Giotto se aproxima a 500 kilómetros del centro del cometa Halley y transmite datos físicos a la Tierra. Para 1987 se empieza a utilizar el nuevo formato de audio digital, donde la portadora de sonido excede en velocidad de grabación. Para 1989, sistemas de radiodifusión satelital digital en Alemania. Hoy hay entonces TV de alta definición. En 1990, la Comisión Europea localiza uno de los más grandes satélites de comunicación en el Eutelsat 2F1, con un peso de 1.8 tons y 16 canales. En 1991, Dockens 91-228 introduce los identificadores de llamadas. Para 1992 nace Internet comercialmente. En el mismo año empieza a funcionar el GSM. Para 1994, después de 25 años desde ARPANET, Estados Unidos privatiza el manejo de Internet. Ya en 1996, Terry Wine da la idea del más grande proyecto en cuanto a redes a nivel mundial, el WWW. Se desarrolla el software para transmitir voz telefónica y música de alta calidad. Para 1998, sistemas de redes ópticas pueden transmitir 3.2 terabits por segundo. Para 1999 se declara en quiebra Iridium, el primer sistema de comunicaciones móviles de tercera generación que iba a implantarse en el mundo. Ya para 2001, la compañía Docomo lanza comercialmente la telefonía UMTS o de tercera generación en Europa.